Por otra parte, Juan José Castelli, en Alto Perú, cuando acompaña al Ejército Libertador a Alto Perú, otorga al llegar allí a los indios, en bando del 13 de febrero de 1811, el derecho a voto, que antes no tenían en las asambleas populares. Y esto lo pongo para que vean ustedes el adelanto de estos hombres de Mayo, lo que escribe Manuel Belgrano en julio de 1810, apenas a 2 meses de la Revolución de Mayo. Lo escribe en el Correo de Comercio, textual. Hace por primera vez la defensa de la mujer. Dice, pero ¿cómo podremos formar las buenas costumbres y generalizarlas con uniformidad en nuestra sociedad? Qué pronto hallaríamos la contestación si la enseñanza de ambos sexos estuviera en el pie de debido. Mas, por desgracia, a las mujeres, a las que debe estar el sexo que debe estar dedicado a sembrar las primeras semillas, a los hijos, los tenemos condenados al imperio de las bagatelas y de la ignorancia. No se le enseñaba, no había escuelas de mujeres, solamente para las mujeres ricas. Y dice Belgrano, la naturaleza nos anuncia una mujer. Muy pronto va a ser madre y presentarnos con ciudadanos en quienes debe inspirar las primeras ideas. ¿Y qué ha de enseñarle si a ella nada le hemos enseñado? Nuestros lectores tal vez se fastidien con que le hablemos tanto de las mujeres y de escuelas, pero que se convenzan que existen en un país nuevo. Uno se pregunta esto, ¿no? Qué talento esos libertadores de ver estas cosas. Y la Argentina va a seguir después, va a empezar recién, en 1912 se va a imponer la ley de voto secreto, universal, secreto y directo. Universal, pero solamente para los hombres. Ahora, ¿por qué se era incapaz reconocer los méritos de la mujer en una sociedad si se quería llegar a una sociedad verdaderamente democrática? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se tenía temor de la mujer? Bueno, y recién a finales de los años 50 se va a otorgar el voto femenino. Y después pasemos a la asamblea de 1813. Es increíble esa asamblea. Nos han enseñado tan poco, pero hay que leer los documentos de la asamblea de 1813. Primero declara la libertad de vientre, es decir, da la libertad a todos los que nazcan de vientre de esclavas. 1813. Estados Unidos recién va a dar la libertad a los esclavos en 1862, con Lincoln. Ellos que habían venido, donde decían siempre venía el progreso, de esa Europa del norte que traía el progreso. Recién en 1862. Y para dar un ejemplo en Latinoamérica, Brasil recién da la libertad de esclavos en 1874. Nosotros en 1813 fuimos capaces de hacer eso. Los hombres de Mayo que seguían allí. Segundo, se suprime la mita, la encomienda y el yanaconajo, las 3 formas de esclavitud que los españoles habían impuesto a los pueblos originarios. Tercero, se anulan los títulos de nobleza. Aquí no hubo más ni reyes, ni condes, ni príncipes. En Europa todavía hay países que nos dicen que nos trajeron el progreso, que reconocen al rey, al reinado como institución. Aunque por supuesto se le han quitado, ya no son los reyes antes que tenían todos los poderes. Pero de cualquier manera, es una humillación al ser humano nombrar reyes o mantener a reyes en esa forma como se los mantiene, habiendo pobreza o desocupados en esas sociedades. España, que había logrado la República Española, el caudillo Francisco Franco, ese fusilador de poetas, reimpuso el reinado. Y bueno,
y después lo dejaron. Hay que mirar para adelante, dijeron. La Asamblea del año 13 anuló los títulos de nobleza. Se terminan para siempre con los tormentos, es decir, con las torturas. 1930, en la Argentina, el dictador militar Uriburu impone en la policía un invento argentino, la picana eléctrica, inventada por Leopoldo Lugones hijo, el hijo del famoso poeta Leopoldo Lugones, aquel que escribió La hora de la espada. La picana eléctrica, que siguió utilizándose. Y lo sabemos muy bien durante la última dictadura militar de la desaparición de personas. Cuando en 1813 se habían eliminado los tormentos para siempre, dice. Quinto, se da por finalizada la Inquisición de la Iglesia. Se acabó. Otro de los crímenes de lesa humanidad que hizo Occidente a través de su iglesia, de la Iglesia Católica, la Inquisición, la quema de brujas y la quema de todo aquel que dudara de la religión católica. Se le denominaba bruja a esas mujeres que desesperadamente buscaban, como la medicina no curaba a sus hijos, buscaban otras maneras en su desesperación de buscar sanar a sus hijos. Son las que empiezan a mezclar las hierbas, son las creadoras de la homeopatía en aquel tiempo. ¿Y cuántas fueron quemadas vivas? Ahora han salido a la luz los archivos. Se calcula que fueron quemados 350.000 personas en Europa por la Inquisición católica. Historia de nuestra civilización. Y sexto, se aprueba el himno nacional. El himno nacional, con esa frase increíble que cantamos y a lo mejor no pensamos nunca en lo que cantamos. Ved en trono a la noble igualdad. La noble igualdad. Libertad, libertad, libertad. Llegar a la igualdad en libertad y no con dictaduras, tampoco aunque fueran dictaduras del proletariado. En libertad, con la libertad de pensamiento. Bien, voy a leer textual dos frases de la resolución de la Asamblea del año 13 sobre la esclavitud. Apenas dos frases porque no tenemos tiempo, pero dice: siendo tan desdoroso como ultrajante a la humanidad el que en los mismos pueblos que con tanto tesón y esfuerzo caminan hacia la libertad permanezcan por más tiempo en la esclavitud los niños que nacen en todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sean considerados y tenidos por libres todos los que en ese dicho territorio hubiesen nacido el 31 de enero de 1803. Además, todos los esclavos de países extranjeros que de cualquier modo se introduzcan de este día en adelante quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de las Provincias Unidas. Con respecto a los títulos de nobleza, dice que en los pueblos de la comprensión de las Provincias Unidas del Río de la Plata no deberán desde el presente existir más en las fachadas de las casas y demás parajes públicos armas, jeroglíficos ni distinciones de nobleza que digan relación o a señaladas familias para que por este medio aspiran a singularizarse de los demás.